Voy a empezar la defensa de esta proposición no de ley leyendo el título, al menos, del artículo 49 de la Ley de Accesibilidad Universal. Accesibilidad universal en el ámbito educativo, sanitario, judicial, electoral y laboral. Y es que es de esto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de no discriminación, estamos hablando, en definitiva, de la importancia de garantizar un transporte adecuado para las personas que viven en el entorno rural. Y es que esto, que parece una cosa que no tiene importancia, ¿verdad, señora Bastida? Usted sabe bien del tiempo que transcurre durante el traslado de esas personas, en ocasiones, y de las dificultades que tienen para acceder una vez que el ámbito educativo pues, está en periodo vacacional. Y es que esta iniciativa surge de los padecimientos, diría yo, de madres, de personas con autismo, en este caso inicialmente, que tienen que acudir de Autol al centro Leo Kanner y que tienen que acudir a diario. Como ustedes sabrán bien, durante todo el año únicamente está justificada la ausencia a ese centro más unos 30 días al año. Y la solución intermedia que se le ha dado es garantizar ese transporte a través de la utilización del transporte del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo. Pero esto tiene un problema, y es que el transporte del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo única y exclusivamente presta servicio durante los días lectivos, porque ni tan siquiera cuando se establece la ludoteca en el mes de julio, ese transporte puede ser utilizado por estas personas que tienen que acudir al Leo Kanner. Y resulta curioso porque, además, como siempre, las respuestas que les dan son un poco patada para adelante o es un poco no saber muy bien en qué lugar nos movemos. Y es que lo que les dijeron en un primer momento es que pueden acceder al centro Áncora de Calahorra, pero es que allí no pueden recibir esa atención especializada que sí pueden recibir en el centro de día de Leo Kanner. Por lo tanto, el periplo que tienen que pasar, por ejemplo, la madre de uno de estos chicos, que, por cierto, intentó ir al centro Áncora y le dijeron que allí no podía estar porque la discapacidad que tenía no era compatible con las necesidades de los otros usuarios del centro de día de Calahorra y, por tanto, le recomendaron que se desplazara al centro de Logroño. Bueno, pues lo que tiene que padecer esa madre es que cuando llega el periodo no lectivo y para evitar perder la plaza, pues tiene que coger un autobús de Autol a Calahorra, luego tiene que coger otro autobús de Calahorra a Logroño, llegar con el tiempo de retraso que tenga que llegar, esperarse el día por allí para volver a hacer el mismo camino de retorno a su localidad, porque no conduce. Tanto es así que han pedido incluso, pidieron presupuesto para intentar que un taxista los desplazara, pero claro, un taxista no puede trasladar sin acompañamiento y sin apoyo pues a chicos con discapacidad que necesitan además de ese acompañamiento para evitar que puedan producirse pues determinadas situaciones, ¿no? Esto empezaba, decía, con esas personas que necesitan ir al centro de día Leo Kanner, pero no solo estamos hablando de ese centro de día. Después nos han llegado otros elementos, otras informaciones con respecto, por ejemplo, a la asistencia desde Calahorra también al Centro de Educación Especial Los Ángeles, que me comentaban también otro chico con autismo, pues es recogido a las 8 de la mañana y no llega al centro educativo hasta las 10 de la mañana. El centro educativo, el horario lectivo, comienza a las 9. No llega hasta las 10 de la mañana, pero es que además sale a las 3 de la tarde a pesar de que el centro educativo tiene una jornada hasta las 4 de la tarde. Por lo tanto, ese chico llega en torno a las 10, pierde por la primera hora, a las 11 van al recreo, a la 1:30 van a comer y ya en la jornada de tarde tampoco recibe esa educación. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de igualdad, porque el acceso a la educación no puede depender del lugar en el que se resida y, desde luego, el acceso a la educación no puede depender de la discapacidad que tenga.
porque es que además este chico, por ejemplo, estaba escolarizado en un centro de Calahorra y como quiera que no tenía los apoyos necesarios, pues le recomendaron o los apoyos que necesitaba, le recomendaron que fuera un centro educativo de educación especial y le recomendaron como el más adecuado el Centro de Educación Especial Los Ángeles. Y esa es la situación que viven ya desde hace tiempo, de manera que los padres y madres de estos chicos pues tienen que estar eligiendo sistemáticamente entre el centro más adecuado para la discapacidad de sus hijos o el que tengan una jornada educativa entera. Fíjese lo que es pedir. Pero es que además tienen un padecimiento adicional. ¿Ustedes se imaginan lo que es para una persona con autismo salir de su casa a las 8 menos 10 de la mañana para llegar al centro educativo a las 10 de la mañana o a las 10 menos 10? 2 horas de trayecto. 2 horas de trayecto donde además va haciendo paradas con el consiguiente efecto que altera efectivamente la normalidad para una persona con una discapacidad, específicamente con una discapacidad precisamente del espectro autista. Y la respuesta que se le está dando a esas madres y padres, he hablado de Rioja Baja, pero supongo que en la Rioja Alta pueda ocurrir lo similar, es que, bueno, pues encima de que se utiliza el transporte del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, que está bien que se utilice, pero a nosotros nos da igual, a esas padres y madres les da igual qué transporte se utilice. Lo que quieren es un transporte adecuado a las necesidades de esas personas en el ámbito educativo, no en el ámbito de la atención social, cuando cumplen una determinada edad, porque es que además la educación es vital y fundamental, porque es que incide en el desarrollo cognitivo y evolutivo de esas personas. Por lo tanto, perder diariamente más de 2 horas de clase en el caso de la educación especial y en el caso de las personas con discapacidad perder otro tiempo enorme en el traslado, pues parece que realmente no supone unas condiciones de equidad. Y en ese sentido, pues es el Gobierno de La Rioja quien tiene que dar soluciones. Y hay distintas soluciones. Puede haber una solución muy fácil, que es hacer un transporte específico atendiendo a las necesidades, cada año planificar esas necesidades de manera que los horarios sean compatibles con que tenga la atención educativa o del ámbito de los servicios sociales que necesitan, o también pues, puede darse el caso de generar determinados servicios dentro de día que atiendan sus necesidades específicas o en el ámbito educativo garantizar que se atienden todas sus necesidades específicas en la localidad en la que se residen. En el ámbito educativo esto está en principio regulado por la Ley Orgánica de Educación y sin embargo, bueno, pues la realidad es que estamos sometiendo a chicos y chicas con una discapacidad a tener que estar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, perdiendo además actividad lectiva en los centros educativos y pasar esas 2 horas en un transporte con los efectos que tiene en muchas ocasiones sobre esas personas. Además, se han manifestado quejas por parte de los cuidadores y de los conductores o de las conductoras de ese transporte que manifiestan pues, que una persona con autismo grita, patalea, pues es que la realidad es que tienen que tener una atención individualizada y acorde con esas necesidades especiales. Por lo tanto, lo que planteamos aquí es que se establezcan esos centros, o sea, esas rutas de transporte que no tengamos que rentabilizar a costa de someter a esas personas a horas y horas de traslado semanalmente. Claro, hablamos de las jornadas laborales, pues es que, ¿qué no decir? De unas personas que tienen que trasladarse por fuerza 4 horas desde Calahorra a Logroño. Es que cualquiera que se lo contemos, es que no vienen de Cervera. Es que van de Calahorra a Logroño y tienen que tener un transporte que tenga una duración adecuada. Y si para eso hay que tener más rutas, con más vehículos, pues habrá que tenerlos. Porque, claro, decimos, no, es que es más costoso. ¿Es de verdad aquí donde tenemos que ahorrar? Lo tenemos que ahorrar a costa del bienestar de las personas con discapacidad, a costa de sus madres y de sus padres. Es que las personas que viven en Autol tienen menos derecho a la conciliación laboral y familiar que las que viven en Logroño. Es que es de recibo que dejemos sin transporte a personas desde Autol al centro de día Leo Kanner durante todo el periodo no lectivo, 3 meses a lo largo del año aproximadamente, los 2 meses de verano, Semana Santa y Navidad. Pues en definitiva, aquí es el momento de concretar hechos.
y todas las fuerzas políticas, con excepción de Vox, votaron a favor de la Ley de Accesibilidad Universal, que se aprobó en la pasada legislatura. Son muchas las iniciativas que hemos planteado aquí para que se desarrolle. Lo malo es que no se desarrolla, pero tampoco se ejecuta. Por lo tanto, garanticemos el principio de igualdad, el principio de equilibrio con las personas que deciden residir en el entorno rural. Muchas gracias. Gracias, señora Moreno. Si ningún grupo va a utilizar el turno en contra, turno de grupos parlamentarios, Grupo Parlamentario Vox, señora Lacid. Muchas gracias, presidenta. Señorías, señora Moreno, buenos días de nuevo. Pues la proposición no de ley que nos trae el Grupo Izquierda Unida Podemos, que debatimos aquí, pues aborda una cuestión especialmente sensible, creo que todos somos sensibles, porque afecta directamente a personas con discapacidad, lógicamente a sus familias, y que merece pues toda nuestra atención, el respeto y, por supuesto, el apoyo de las administraciones públicas. Compartimos plenamente un objetivo fundamental, que ninguna persona vea limitado su acceso a los servicios especializados que necesita por razones de movilidad o, en este caso, como ha comentado ya, por el lugar de su residencia, donde viven. Creemos que la política de discapacidad debe centrarse sobre 3 principios básicos: dignidad, igualdad real y eficacia. La dignidad implica que ninguna persona con discapacidad pueda sentirse un ciudadano de segunda categoría. Significa garantizar el acceso a los servicios públicos, a la educación, a la sanidad y a los recursos sociales en condiciones de igualdad. La igualdad real exige que las políticas públicas lleguen a todas las personas, independientemente de si viven en una gran ciudad o en un pequeño municipio. En una comunidad como La Rioja, marcada por la dispersión territorial y el envejecimiento demográfico de muchas zonas rurales, esta cuestión adquiere una importancia relevante, una importancia especial. Y, por último, la eficacia, que nos obliga a algo fundamental, que es adoptar medidas que realmente solucionen los problemas existentes y hacerlo, además, de una forma sostenible, responsable y basada en datos objetivos. Y precisamente porque hablamos de una cuestión tan importante, creemos que es necesario analizar con cierto rigor la propuesta que nos presenta hoy el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Podemos. La iniciativa plantea que el Gobierno de La Rioja garantice un servicio público de transporte para todas las personas con discapacidad que deban acudir a centros especializados, independientemente del municipio en el que residen. Pero es que, sin embargo, señora Moreno, su iniciativa no aporta información suficiente para valorar el alcance real de esta medida. No se cuantifica el número de posibles beneficiarios, ni se identifican los centros afectados, tampoco se analiza la cobertura de los recursos existentes y tampoco se incorpora una estimación económica a la propuesta. Sé que es complicado. Y, por cierto, usted ha dado algún dato y tal, creo que son testimoniales, porque, de hecho, en el centro que usted menciona en su exposición de motivo, ese problema no existe. No existe el problema que indican ustedes. Y cuando una Cámara insta al Gobierno a crear o ampliar una prestación pública, como usted indica, creemos que es razonable disponer previamente de esa información. Nosotros, desde nuestro grupo, hemos querido contrastar esa información con entidades y profesionales que trabajan diariamente con las personas afectadas, y de las conversaciones mantenidas, pues no se nos ha trasladado la existencia de ese problema tan grave y generalizado de las dimensiones que usted ha expuesto aquí y que ha descrito en su iniciativa. Eso, señora Moreno, no significa, no se puede negar, que puedan existir dificultades concretas. Sería irresponsable afirmar algo así. Es evidente que pueden existir casos individuales o situaciones específicas que requieran una respuesta por parte de las administraciones. Si usted se remite únicamente a un caso específico y tal, no creo que sea necesidad de una iniciativa.
Pero una cosa es reconocer la existencia de problemas puntuales y otra distinta, concluir que existe una carencia estructural que exige la implantación de un sistema generalizado en toda la comunidad autónoma. Por otro lado, señora Moreno, creemos que el debate no debe centrarse únicamente en crear nuevos servicios específicos, como usted indica. También debemos preguntarnos si estamos aprovechando adecuadamente los recursos ya existentes y si la solución pasa por mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios, sociales y de transporte. Por todo ello, nosotros compartimos la finalidad que inspira esta iniciativa y compartimos la preocupación por garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Pero entendemos que la propuesta, ya le he dicho, carece de la información y de los análisis necesarios para poder respaldarla en los términos que aquí ha sido formulada. No podemos votar en contra, señora Moreno, porque reconocemos la importancia de la cuestión planteada y porque cualquier dificultad que afecte a las personas con dificultad, bueno, pues merece ser atendida. Pero tampoco podemos votar a favor. Mantendremos nuestra abstención a la iniciativa que ha presentado usted aquí en el Pleno de hoy. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, señora Lacid. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señora Somalo. Pues, señora Moreno, el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, ya le adelanta que vamos a votar que sí a esta iniciativa, como creemos que no puede ser de otra manera. Piden ustedes que haya un servicio público garantizado para el transporte de personas con discapacidad a centros especializados. Con esta amplia denominación de centros especializados entendemos que quieren hacer ustedes referencia a la asistencia a los centros de día, a los centros ocupacionales o incluso a aquellos servicios de terapia que prestan las propias entidades sin ánimo de lucro que gestionan gran parte de las terapias de las personas con discapacidad y que también precisan de que se acuda a las sedes o a los locales habilitados para ello, así como también aquellas terapias que se presten incluso en los propios centros sanitarios, hospitalarios o de atención primaria. Y es que es cierto que no existe ningún servicio público garantizado para las personas con discapacidad en nuestra comunidad autónoma. Ya no es que no exista un servicio garantizado de transporte adaptado, es que no existe siquiera un servicio garantizado de transporte. Que sí existe, sin embargo, para otros colectivos que podemos denominar también dependientes, sí existe este servicio para el traslado de personas mayores dependientes a los centros de día, incluso a los centros de atención residencial. Sí que existe también en algunos centros públicos de titularidad pública y de gestión pública, como puede ser el CAPDP de Fuenmayor, y sí que existe también una cofinanciación del Gobierno de La Rioja con estas entidades y organizaciones sin ánimo de lucro que gestionan en el ámbito de la discapacidad, cofinanciando furgonetas, vehículos, microbuses adaptados que facilitan el traslado de los usuarios a los centros de referencia. Esta cofinanciación es lo que ahora existe, única y exclusivamente existe esta cofinanciación, que se materializa a través de las convocatorias anuales de subvenciones de programas de interés general dirigidos a fines de interés social mediante la asignación tributaria del IRPF. Sí que es cierto que todas las convocatorias en el apartado de personas con discapacidad y más concretamente en el apartado de gastos corrientes, dentro de lo que son la financiación de programas de atención integral dirigidas a la promoción de la autonomía personal, tienen un apartado en el que se pueden incluir proyectos de transporte y movilidad puerta a puerta para el fomento de la autonomía.
Hay otro tipo de subvenciones, que son las que se otorgan por el Gobierno de La Rioja, más concretamente por la Consejería de Salud, a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar actividades de interés sociosanitario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Aquí se subvencionan la actividad del apoyo a la movilidad de personas afectadas para aquellos colectivos que tienen necesidades asociadas, entre otras, al daño cerebral adquirido, enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Parkinson, enfermedad renal, enfermedades raras, síndrome de Down y trastorno del espectro autista. Con estas subvenciones, ahora mismo pueden ser posibles, por ejemplo, furgonetas de transporte destinadas a centros de atención diaria, servicios de ocio en el medio rural e incluso de atención residencial en entidades como Asprodema, Aspace o incluso ARPA Autismo. Creemos que no hay ningún inconveniente en habilitar un programa de transporte adaptado para estas personas con necesidad. Contra más información se tenga, como decía el señor Aracid, no es que no hay información, pues no hay información porque no se querrá tener información. Mire usted, las administraciones públicas están obligadas a tener esa información. ¿Por qué? Porque, aparte de que lo mandata la Ley de Servicios Sociales de La Rioja y la Ley de Accesibilidad Universal, esa que tienen ustedes en una estantería, pues también la normativa estatal lo mandata, en concreto el Real Decreto 1544 de 2007, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para los modos de transporte de personas con discapacidad. Hay una normativa específica que obliga a tener esa información y de garantizar y poner en marcha estos programas por parte de todas las administraciones, las locales, las autonómicas y las estatales. Y yo le voy a dar una pista a quien quiera poner en marcha este servicio. No hace falta que haya 200 usuarios para poner el programa en marcha. Podría ser incluso a demanda, porque le recuerdo que la entidad La Rioja Cuida tiene vehículos de transporte adaptado, programado, que usan para el transporte de todo tipo de personas dependientes, precisamente para este tipo de cosas, y que perfectamente se puede utilizar, los medios ya existen, para atender al programa que solicita el Grupo de Izquierda Unida. Nada más. Gracias, señora Somalo. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Bastida. Gracias, presidenta. Señora Moreno, el Gobierno de La Rioja ya cuenta con un programa anual de servicio complementario de desplazamiento y atención personalizado de acompañamiento con contratos de plazas públicas en centros para personas con discapacidad del Sistema Riojano para la autonomía personal y la dependencia. En los contratos administrativos se incluye dentro del objeto de los mismos la prestación obligatoria. Repito, prestación obligatoria para la atención a las personas atendidas de un servicio complementario de desplazamiento y atención también personalizada, sin casos concretos. Atención personalizada, con una planificación anual para cada año de contrato, en función de las personas usuarias que requieren de este servicio, facilitando así el desplazamiento desde sus domicilios al centro y el retorno diario al mismo. Dicha planificación se recoge en el programa anual. Es la Administración la que da su conformidad con las rutas y becas de transporte. El servicio se presta en todos los centros de atención diurna de La Rioja y cubre todos los días, o sea, los 239 días de atención anual. Las personas que residen en zonas rurales tienen acceso a los centros en igualdad de condiciones, garantizando así el acceso desde y hasta cualquier municipio. Por tanto, los desplazamientos son los adecuados y adaptados a las necesidades, coordinando con los propios centros el servicio, calendario
y horarios, independientemente del municipio en el que residan. Dicho todo esto, el programa anual de servicio podría ser modificado en los casos y con los límites establecidos en el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público y deberá ser nuevamente conformado por la Administración. En 2025 y en el área 2, Logroño y Rioja, centro y los centros de Varella y Domingo Ochoa para las plazas de discapacidad intelectual, parálisis cerebral y afines en el Centro de Atención Integral, autismo y afines en Leo Kamner y taller de genios, trastorno mental crónico, Puerta Abierta en Áncora. Por cierto, tengo que decir que del Centro Áncora, en la Rioja Baja, nos sentimos todos muy orgullosos. No terminaremos nunca de dar las gracias a ese servicio que se presta y a todos los trabajadores y a todas las familias que asisten diariamente al Centro Áncora. Lo conozco bastante bien y desde aquí aprovecho para dar las gracias, desde luego. Quizás es el centro que más conozco. Y la Sierra, áreas 1 y 3 de la Rioja Baja, todas tipologías, y por si fuera de su interés, el coste total del servicio complementario de transporte abonado por el Gobierno de La Rioja asciende a 1.332.124,46 euros. El Gobierno de La Rioja, señora Moreno, le puedo asegurar que hará todo el esfuerzo que sea necesario para garantizar que las personas usuarias de los centros especializados en materia de discapacidad y dependencia tengan garantizados los desplazamientos. No tenga usted ninguna duda. Se ha hecho siempre, se sigue haciendo ahora y se seguirá haciendo. Y si hay algo que se puede mejorar, se mejorará. Siempre adecuados a sus necesidades, reduciendo barreras territoriales, favoreciendo la conciliación familiar y mejorando así la adherencia y continuidad, procurando siempre la participación social de las personas con discapacidad en todo el territorio regional. Señora Moreno, todos los días de atención anual, y no porque se le inste desde aquí, desde una PNL, le puedo garantizar que forma parte de nuestra forma de hacer política y de nuestra forma de entender la discapacidad y la dependencia. Sin otro particular, votaremos en contra no porque no estemos de acuerdo y no porque no estemos sensibilizados con cualquiera de los casos, particulares, concretos o cualquier caso, sino porque no se puede hacer de un caso la generalidad, porque tampoco se puede venir aquí a hablar de algo que ni está, decía el señor Alacid, ni se ha hecho un estudio serio, y los casos particulares, los casos concretos, yo creo que se resuelven de otra manera. No tenga ninguna duda, señora Moreno, que todo lo que esté en la mano del Gobierno de La Rioja se podrá hacer, siempre con sentido común y con un criterio de generalidad. Muchísimas gracias. Gracias, señora Bastida. Por último, señora Moreno, tiene la palabra. Sí, comentábamos, señora Bastida, que desde luego sus explicaciones de voto pues son, se va usted innovando. Mire, está muy bien decir que vamos a votar en contra, a favor, pero lo que no está tan bien es mentir, señora Bastida. Y es que resulta que de este tema, porque esto se inicia por una reivindicación de familias de su municipio, de familias de autor, dos. Bueno, para usted igual cuentan como para el señor Alacid. Una, porque hay una nacional y una que no es nacional. Claro, el señor Alacid está muy sensibilizado, supongo que solo con la nacional, la migrante, esa puede irse andando, ¿no? Entonces, en su caso, reconoceremos que son dos, ¿no? Dos familias. Ya vale, Ya vale, dos familias. Deje usted de mentir, porque usted, que es una alcaldesa, que conoce bien su territorio, que habla con los vecinos, que habla y conoce de los problemas, en su mayoría, de aquellos que le han llegado, y en concreto este asunto, en las jornadas del champiñón y la seta de Autol, hablé yo con usted, ¿verdad? Y dijo, pues no sabía.
Bien. Y después de eso, usted dijo, bueno, que ya voy a ver. Y le dije yo, hable con el Gobierno a ver si hay alguna solución. Muy bien. Esto fue en noviembre. Son las jornadas del champiñón y la seta, octubre-noviembre. No gobernaba el PSOE, ha sido este año. Ha sido este año, señora Bastida. Sí. Se le pasa a usted el tiempo que gobiernan muy rápido a usted. La cosa es que todo lo que no se hace bien es culpa del Gobierno anterior. Pues mire, en las últimas jornadas del champiñón y la seta lo comentamos. Usted me dijo que no tenía conocimiento. Se lo expliqué. Mire, que vengan aquí sistemáticamente a intentar vender que se desacreditan centros como el Centro Áncora es una cosa tan asquerosa, señora Bastida, tan repugnante, porque la realidad es que nosotros defendemos, y los centros que atienden a personas con discapacidad, la especialización. No es lo mismo atender a una persona con espectro autista que una persona con síndrome de Down que a una persona con discapacidad física. Son centros que tienen que atender específicamente a las necesidades específicas. Por eso está muy bien el Centro Áncora para aquellas personas que los propios gestores, los propios trabajadores y trabajadoras de ese centro consideren que son aptas para ser atendidas en ese centro. Pero hay casos en los que por su especial entidad, por las cuestiones concretas, el Centro Áncora dice que no es compatible con los medios que tienen para atenderlos y por eso se tienen que desplazar a otro centro, en concreto a Logroño. Y se les ha dado una solución, se lo reitero, señora Bastida, y se lo han dicho, además me consta que se lo han dicho esas dos madres, se les da una solución utilizando el transporte del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo exclusivamente para los días lectivos. El centro de día trabajan y asisten durante todo el año, no exclusivamente durante los días lectivos. Incluso se ha intentado utilizar durante el mes de junio ese transporte del Centro de Educación Marqués de Vallejo, pero como no depende de educación porque es de los campamentos o de las ludotecas que opera fuera de horario lectivo, no pueden trasladar a esas personas. Por lo tanto, hay 3 meses en las que no tienen ningún transporte específico y no pueden faltar más de 30 días porque pueden perder la plaza. Pero es que además he abordado, señora Somalo, efectivamente, yo creo que lo hemos hecho lo suficientemente genérico porque realmente lo que pretende es garantizar la igualdad de personas con discapacidad de las que no. Yo no puedo cuantificar, porque yo no sé qué número de personas con discapacidad pueden ser atendidos en el Centro Áncora, tienen plaza, o qué otros tienen que desplazarse a otras localidades. Tampoco sé en el ámbito educativo cuáles son idóneos para acudir a centros de integración que pueda haber en la propia localidad y cuáles otros se tienen que desplazar por recomendaciones técnicas a otros centros de Logroño. Y es que la realidad es que un niño o niña, ¿verdad, señor Galeana?, llegue tarde más de 1 hora todos los días y se vaya más de 1 hora antes por un transporte porque no le lleva en el horario lectivo que tiene que atender, está sufriendo una discriminación con respecto a otros chicos y chicas que llegan a las 9 de la mañana y se van a las 4 de la tarde, porque no pierden ese horario lectivo a más de lo que supone para una persona, para un chico o chica con discapacidad, tener que estar 2 horas de transporte de uno a otro centro. Y es que, señora Bastida, diga que se va a estudiar, diga que es necesario establecer qué rutas, diga que vamos a ver qué es lo que estamos planteando, es una propuesta genérica para garantizar esa igualdad. Y se lo he dicho y se lo repito, me da igual que se cree un centro específico para personas con autismo en La Rioja Baja que pueda atender sus necesidades, que se garantice un transporte equilibrado, que lleguen todos los días a asistir a ese centro de día o ese centro ocupacional o, como decía la señora Somalo, también incluso a demanda para aquellos necesarios tratamientos que pueden producirse y que pueden ser necesarios ni tan siquiera a lo mejor todos los días, pero durante un periodo como consecuencia de una lesión, como consecuencia de un tratamiento que se pauta sanitariamente en un momento dado. Lo que se plantea es que la mayor discriminación que viven las personas en el entorno rural pasa por esa falta de transporte adaptada a las necesidades básicas. Y es importante que haya un transporte que garantice ese traslado. Pero es que cada vez que hablamos de igualdad entre personas que residen en el mundo rural y personas que viven en el entorno más urbano, chocamos con lo mismo, que pretendemos hacer una red de transporte que sea café para todos y el que llegue 1 hora tarde, pues que se fastidie, o el que se vaya 1 hora antes, que se fastidie. Señora Bastida, no tiene vergüenza. Por lo menos diga que van a ver si lo pueden hacer. Diga que
que no se puede hacer, pero desde luego no diga que se está haciendo, porque es plenamente conocedora de que no se está haciendo, de que no se garantiza en el periodo de vacación escolar, no se garantiza el transporte de esos chicos y chicas que tienen que acudir al centro Leo Canario.